se recibe la denuncia de estas agresiones brutales de la que había sido víctima esta persona de 18 años de edad. De sexo femenino, de 20 años de edad, la misma estudiante universitaria. La mantuvo una vez fallecida, asfixiada, la víctima de 18 años. Los elementos que tenemos y va a ser puesto ante juez cautelar por el delito de feminicidio grave tentativa. Lamentablemente el cuerpo de esta víctima se encuentra acá semi-enterrado. Luego de fallecida, abusó sexualmente de ella y posteriormente le escribió su apellido con una baja en la espalda. Bueno, ustedes han sido justamente compañeros de vista, compañeros de acción con respecto a todos estos sucesos, es decir, nosotros hemos tratado de mostrarles a ustedes el acompañamiento de los informes, de cómo es que han encontrado todas estas investigaciones al momento, y ahora es momento de que nosotros podamos desarrollar también, tratar de entender el por qué se están suscitando todas estas situaciones y de qué manera prevenirlas. Esta mañana nosotros tenemos justamente a una entrevista que nos va a hablar justamente de todo, un par de entrevistas, justamente la señora Paola García, pero son un par de casos que han estado sonando muy fuerte en el departamento. Ella es la directora de la Casa de la Mujer y vamos a darle la bienvenida para poder desarrollar estos temas. Buenos días, gracias por estar con nosotros, señora Paola. Muy buen día, mi estimado Brian. Realmente es terrible lo que está sucediendo en el país y los feminicidios que se dan son parte y es una clara evidencia de que la violencia de género en este país existe y está más latente que nunca. Y cuando pensábamos que ya como sociedad habíamos avanzado y se había entendido el significado y el alcance de lo que es la violencia de género, todavía hace unos pocos meses atrás estábamos hablando incluso de la posibilidad de algunas organizaciones de sociedad civil de querer abrogar la ley 348, que es el único instrumento jurídico mínimo indispensable que tienen las mujeres que están en situación de violencia para poder denunciar, Brian, porque recordemos que el feminicidio es la violencia extrema y que antes de pasar por un hecho de feminicidio han ocurrido episodios de violencia y más allá de que se haya denunciado o no se haya denunciado, las mujeres estamos identificando los hechos de violencia y realizamos acciones, ya sea que formalizamos denuncias o nos separamos de nuestros agresores. Y es ahí, en muchas oportunidades, cuando existe esa identificación de la violencia, de que las mujeres estamos exigiendo nuestros derechos, ya no queremos pasar por ese proceso, por esos procesos que son completamente vulneradores a nuestros derechos, cuando se intensifican más y más aún cuando se tienen denuncias o se tienen procesos anteriores y no se hace nada, ¿no? Y eso es parte de la impunidad. Ahora también lo que es bueno, Brian, poder igual profundizar, es que cada vez las sobrevivientes, las víctimas de violencia, las sobrevivientes que asientan denuncia, son cada vez más jóvenes. El 34% de las denuncias que se reportan lo hacen mujeres entre 18 y 30 años. Entonces estamos hablando de una población muy joven, bien joven, ni qué decir los feminicidios. Han tenido 18 años, 22 años las víctimas. Recordemos que hace menos de un mes, en el mes del 18 de marzo, estábamos mirando y nos daba escalofríos de escuchar ese feminicidio de la niña de 14 años que ya estaba en una relación de convivencia. Entonces también esto tiene que ver con el tema de la naturalización de la misma. Estamos en una sociedad que enfrenta una multicrisis en este país actualmente. Pasamos por una crisis política, por una crisis económica profunda, pero también por una crisis social, donde la violencia ha pasado a ser parte de la naturalidad, del día a día, del hecho que estamos viviendo. Son 26 feminicidios los que se han reportado, el número 8 en Santa Cruz, pero pudo haber sido el número 9. Pudo haberse dado un feminicidio más porque las tentativas de feminicidio están a la orden del día y las tentativas de feminicidio no se concretan y no se consolidan, no por la voluntad de sus agresores, sino por algún factor externo, como en esta oportunidad que hemos podido ver, donde las víctimas salen hasta por la ventana, salen huyendo y es parte muchas veces de la sociedad quien denuncia esta situación. Entonces debemos de profundizar el tema de la violencia, debemos de profundizar
el análisis de que las relaciones tóxicas, por ejemplo, ya que existe una banalización de ese término, no existen. Son relaciones violentas y toda acción que vaya orientada a atentar contra algún cambio, contra la libertad de una mujer, toda acción que vaya orientada al control de la misma, al control de sus decisiones, de su cuerpo, a la persecución excesiva, son banderas rojas gigantes que nos pueden mostrar de que nuestras vidas pueden estar en riesgo y son factores determinantes de la violencia psicológica, que muchas veces es la que no se ve, la que no se analiza, e incluso cuando nos amenazan que no nos van a dejar en paz, muchas veces no es un elemento suficiente para irnos a un proceso. Entonces, debemos de profundizar la mirada, querido Brian, pero también no solamente centrarnos en el tema de la sanción y la persecución penal. Es de vital importancia centrarse en las sobrevivientes, en las mujeres quienes denuncian también, y poder orientarlas. No solamente que se quede en la denuncia, que se consoliden las medidas de protección, que se vaya a una instancia cautelar, que se decida cuál va a ser el futuro del agresor, que se realice los formularios de valoración de riesgo. Paola, disculpe que la interrumpa, no porque no sea importante lo que usted nos está diciendo, sino porque quiero darle más valor aún. Me preocupa y me llama curiosamente la atención, para mal obviamente, que existen muchos relatos de personas que van a hacer denuncias. Es más, tengo amigas que seguramente han ido, me han comentado, han hecho denuncias y han sido omitidas. Es más, necesitan, no sé, no quiero ser gráfico, no quiero ser tampoco extremista, pero necesitan, no sé, que tal vez el brazo le esté descolgando del cuerpo, que la pierna la tengan en lugar de la cabeza, no sé qué esperan para que les reciban las denuncias. Y a mí me parece que una entidad como la que usted dirige, como la Casa de la Mujer, a lo mejor pudo tener o no lo sé, por eso se lo pregunto, un acercamiento con la policía, con la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, y consultarles por qué tanta apatía, por qué tanta indiferencia o por qué tanta requerimiento y reglas cuando en realidad me están pegando, me están violentando, lo quiero denunciar. ¿Por qué no simplemente toman la denuncia y que quede un precedente? O sea, no sé si se entiende para dónde va la consulta, Paola. Claro que sí, nosotros hemos sostenido muchísimas reuniones, también este último con el coronel Paravicini, el director departamental de la FSB, y yo tengo que decirle que una de las instancias que más ha avanzado en estos 12 años justamente es esta unidad. Pero es un acúmulo de cosas. Necesitamos un proceso de coordinación integral. Necesitamos, por ejemplo, de que las mujeres que asciendan, como usted lo decía, su denuncia por violencia psicológica, puedan realizarla sin necesidad de memoriales, sin necesidad de ningún escrito de ningún abogado, ya que la norma misma establece la informalidad al momento de asentar una denuncia, porque el primer paso y el primer filtro de esta situación es recontra importante. Y así como hay servidoras y servidores públicos, también hay malos. Y también nosotros nos hemos enfrentado ante esa situación. Y ante esas servidoras y servidores públicos que no están cumpliendo la norma, tenemos que denunciarlo. Y yo creo que la denuncia tiene que ser una herramienta súper importante, porque si no se hace, se aporta la impunidad, y si aquellas personas que son servidoras y servidores públicos no están brindando la debida atención que necesitan las mujeres que acuden a estas instancias, con seguridad las mujeres van a salir más desprotegidas de lo que ingresaron, porque una herramienta también es decir, me golpeas y te voy a denunciar, pero ¿qué pasa cuando denunciamos y no existe una sanción? Denunciamos y no pasa nada. Entonces es ahí donde tenemos que hacer mayor énfasis. Es ahí, en ese preciso momento, donde la mujer necesita una atención integral. Y no solamente la atención y la sanción y la persecución penal, sino necesitamos aportar a su restablecimiento emocional. Necesitamos apuntar a sanar, porque la violencia nos flagela, la violencia nos lastima. La violencia hace que pensemos que somos merecedoras de ese trato. Pero ante esa situación, y como se da eso, así como es doloroso, no tiene por qué ser un estado permanente y se puede cambiar. Pero hay que empezar a cambiar incluso desde la casa, estimado Brian. Si
nosotros escuchamos, que ponemos en tela de juicio y realmente infarto ocular cuando leemos comentarios muchas veces en redes sociales donde se revictimizan a las víctimas o se las juzga, ¿por qué no llegaron antes? O se pone en tela de juicio su palabra, también eso aporta a que en un futuro, si alguien de nuestro entorno y nuestra familia está pasando por un hecho de violencia, no le vamos a creer. Pero lo más importante que tenemos las mujeres es nuestra palabra, es nuestro testimonio. Y solamente con eso podemos ir a esta instancia correspondiente y se tiene que aperturar y se tiene que investigar. ¿Por qué? Porque está establecido en toda la norma, no solamente nacional, sino también internacional, que el testimonio de las mujeres es fundamental dentro de cualquier proceso de violencia. El año pasado se han registrado 34.000 denuncias por violencia intrafamiliar o doméstica, solamente el delito de violencia intrafamiliar o doméstica. Esto significa que el 74% de los casos que ingresan a través de la FEDCB por la ley 348 son casos que suceden dentro de nuestro entorno y el entorno más cercano. ¿Y cuál es el entorno más cercano? Que se tiene una relación de afectividad, una relación análoga. Esto significa que los agresores, los principales agresores de este país están dentro de nuestra propia casa. Y es por eso que hay que trabajar profundamente con procesos de prevención, no solamente individual, sino también a estos procesos de prevención se deben de sumar a los hombres, estableciendo nuevas masculinidades, nuevos pactos sociales, donde mujeres y hombres estemos en la misma condición e igualdad de derechos. Bien, lo que usted relata, Paola, es la verdad bastante preocupante porque sin ir muy lejos y para no involucrarnos, si quiere usted y yo nos sacamos de esta ecuación, hay una declaración pública de una de las víctimas justamente, no recuerdo el nombre ahorita si no me equivoco, la señorita Grecia. Ella decía de que fue reiteradas veces a hacer sus declaraciones y tuvo que tristemente pagar un dinero extra a un oficial. Y no vamos a hablar de la institución en general, porque capaz que la institución en general, como usted comenta, a través de sus directores, a través de las cabezas, y también la institución misma, tienen la intención de trabajar, no por nada las crearon, ¿no? Tienen la intención de prevenir este tipo de cosas. Sin embargo, existen funcionarios inescrupulosos que obviamente hacen que este trabajo o que esta opinión cada vez sume más relevancia, porque sin lugar a dudas, en vez de reducirse los funcionarios que no hacen bien su trabajo, se suman muchos más de los que realmente tienen este tipo de denuncias, que reciben coimas para poder hacer su trabajo o poder ir a hacer una visita amistosa a la persona que me está agrediendo, pero más allá de eso no pasa nada. ¿Y por qué lo comento así, querida Paola? Por lo que usted decía, a veces van y denuncian y les dicen, ah no, pero solo tiene el labio reventado, no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa con el agresor? El agresor dice que ya fuiste, me denunciaste, no pasó nada, entonces que venga la segunda, que venga la tercera, y tampoco funciona así, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de comportamientos podemos etiquetarles a este tipo de personas o detectar, si es que vale el término, pero como no somos máquinas es un poco más difícil porque no nos salta una alerta, pero son comportamientos, son acciones, son palabras? ¿Cómo podemos aconsejar de alguna manera, Paola, a las personas que estén pasando por este tipo de casos? Y ante cualquier servidora o servidor público que no está cumpliendo su normativa, tenemos las instancias para poder denunciarlo, porque hay que denunciarlo, al igual que los fiscales. Ahora recordemos que el delito de prevaricato también se ha ampliado ante el Ministerio Público, porque son ellos los directores funcionales de las investigaciones, pero muchas veces es muy doloroso porque también la mayoría de las mujeres que llegan a Casa de la Mujer a recibir una atención integral ya han pasado por estas instancias. Y es muy doloroso cuando las miramos y las vemos peregrinar de un lugar a otro en busca de un poquito de justicia, y ese es uno de los factores también porque muchas de las mujeres terminan desistiendo de sus procesos, porque el mismo sistema de justicia en muchas oportunidades es mucho más violento que el mismo hecho de violencia que se ha vivido. Pero también debemos de recordar que la denuncia, y que es fundamental que podamos llevarla adelante, que podamos denunciar
Y si no estamos preparadas todavía, porque cuesta preparar esa situación, debemos de hablarlo con alguna amiga, con algún círculo de confianza más cercano, para buscar también un soporte y buscar contención y fortalecernos y ir a sentar esta denuncia, pero hay que realizarla. Es necesario, como les vuelvo a repetir, el dolor no puede ser un estado permanente, se puede cambiar y se tienen todas las herramientas jurídicas para hacerlo, pero necesitamos cambiar el chip. Por eso, cuando hablamos de prevención, no solamente hacemos énfasis en la prevención individual, sino que es de vital importancia profundizar en el tema de la prevención estructural, la prevención en la sociedad, pero sobre todo la prevención institucional. Y es parte muchas veces de esos sesgos de género que tenemos, de esos sesgos de pensar que una mujer quien va fuerte a sentar su denuncia, que mira en alto, que sabe que no es su responsabilidad, que no le crean. ¿Por qué? Porque no se encasilla en los parámetros de la víctima perfecta. Y mucho más cuando el agresor es un hombre completamente dentro de los prototipos o estereotipos que se tiene de un hombre ideal, que es proveedor, trabaja, que tiene una voz no muy fuerte. Entonces consideramos que esos agresores también son agresores improbables, pero todo eso es parte del sesgo que tenemos, sumado a que en muchas oportunidades se considera de que la violencia todavía en razón del género son delitos de bagatela. ¿Por qué? Porque luego se van a reconciliar o luego van a desistir de los procesos, cuando en la mayoría de las veces se realiza este tipo de acción por toda la presión social que se tiene y por lo perverso realmente que es el sistema de justicia en relación a la atención a mujeres en situación de violencia. Paola, yo quiero compartir con usted, ya para ir finalizando nuestro tiempo en la entrevista, unos cuadros que van cuantificando justamente estos actos atroces a lo largo de este año. Vea usted, ahí tiene la imagen que representa justamente el índice de feminicidios del 1 de enero al 14 de abril, la data de esta información. La fuente de Ecosistema, vean ustedes ahí, 2 en Potosí, 1 en Oruro, 9 en La Paz, 6 en Cochabamba, 0 Tarija, 0 Chuquisaca, 8 Santa Cruz, 0 El Beni, 0 Pando. Esto es información de la Fiscalía General del Estado de Bolivia. 26 víctimas aproximadamente, si hacemos una matemática rápida, Paola, 4 meses estamos al momento, 6 casos por mes, y nos faltó la matemática porque 6 por 4 es 24 y hay 26 casos. Triste y lamentable todo esto. Triste y lamentable, aproximadamente cada 3 días y medio se le quita la vida a una mujer, pero también creo que es súper importante que podamos mirar también el número de las tentativas de feminicidio. ¿Cuántos casos de mujeres, muertes de mujeres no se han consolidado por factores externos, por suerte, por protección divina, por lo que queramos llamarlo, y han logrado salvar sus vidas? Entonces, toda esta situación es una clara evidencia de que la violencia está más latente que nunca y debemos de asumir como Estado la prioridad nacional en su erradicación. Es fundamental, y cuando algo es prioritario en nuestra casa, hay que asignarle recursos económicos. Dentro de esta crisis, Brian, económica que está flagelando a Bolivia, en todos los municipios, las gobernaciones, se ha reducido el presupuesto, y la primer línea que se reduce siempre es el tema de género. Entonces necesitamos recursos para luchar contra la violencia. Bien, Paola, yo quiero agradecerle en esta mañana por su tiempo y por toda la información vertida con nosotros acá en el programa. Siempre es importante y muy valioso poder encontrar la línea recta sobre los comportamientos, sobre qué está bien, qué está mal, sobre qué permitir y qué no permitir. Hago una invitación, no sé de qué manera hacen los trabajos, pero seguramente la Casa de la Mujer debe recepcionar a estas mujeres que por ahí se sienten en duda, que están en esa pausa de decir no sé si ir, no sé si denunciar. Hágales una invitación sobre el trabajo que hacen ustedes, por favor, aprovechando las cámaras y los medios. Claro que sí, la Casa de la Mujer es un colectivo feminista, partidario y laico, donde recibimos a mujeres que están pasando por situaciones de violencia. Tenemos un servicio biopsicosocial y jurídico disponible para ellas. Contamos con un centro médico, con atención psicológica, con atención legal,
con un refugio transitorio, y como usted bien lo decía, es un espacio de paz, es un espacio de tranquilidad, que las vamos a escuchar y siempre vamos a respetar la decisión que ellas tomen, pero muchas veces es de vital importancia recibir esta información clara que puede salvar nuestras vidas. Así que las esperamos, estamos para escucharla, y lo fundamental es que nuestra palabra tiene muchísimo poder y tiene muchísimo valor.